Yo siento que perdí más, no en trading, en academias. La academia sí perdí mucho más, como unos 15. Y la cuenta en ceros, yo llorando, Dios mío, ¿qué me está pasando? Un trader o una persona inversionista que es rentable, no se miden los números que tiene en el teléfono o en eso. Para mí se miden los retiros que hace. 98% de los traders rentables no retira. O sea, son rentables en lo digital. Las academias están diseñadas para que tú les pagues mensualidades. A ellos no les interesa que tú te vuelvas rentable, porque si tú te vuelves rentable, No le vas a tener que pagar a ellos más mensualidades. Mis papás son comerciantes ganaderos. Entonces yo le dije a mi papá, yo no quiero ser el que siempre esté trabajando duro, sino quiero ser el patrón. Hola a todos, comunidad de RoboForex. Aquí estamos en una nueva entrega de APIP de cuentas con nuevos invitados que nos van a aportar muchísima información. No quiero perder mucho tiempo en presentar. Déjenme saber cómo están, cómo se sienten. Súper bien, muy agradecido por el espacio. Gracias a Dios, ha sido una experiencia maravillosa compartir con personas increíbles y bueno, estamos aquí realmente para poder crecer muchísimo con ustedes. Para que nuestra comunidad les pueda conocer, me gustaría que se puedan presentar uno a uno para que podamos saber aquí quiénes son, de dónde vienen, cómo iniciaron en este mundo de las inversiones. Bueno, mi nombre es Miguel Encapé, ya llevo prácticamente 5 años en la parte de las inversiones. Yo arranqué con un golpe de suerte que me dio la vida en un banco. Obviamente ahí fue que conocí la parte del trading porque trabajé en la parte de Citivalores, en el banco Citibank, y ahí como que veía que mis compañeros subían grafiquitos y eso. Me dio la curiosidad. Obviamente ahí paso a paso, después renunció el banco, arrancó por una compañía multinivel esperando aprender trading. No fue lo que esperaba. Realmente mi proceso en el trading ha sido largo. Duré casi 3 años para conseguir la rentabilidad, pero fue persistencia. Como que yo veía que muchos amigos les iban muy bien, muy bien, muy bien. Pagaba academia, pagaba empresa, pagaba multinivel, pagaba porque no. Siento que le estaba pagando comprando los cursos de las personas equivocadas, ¿no? Entonces ahí después de aprender de una persona real y pues el trading me ha cambiado la vida de una forma loca, la verdad. Si bien el trayecto fue largo, 5 años, pero lo importante es que al fin y al cabo se consiguió. Y por acá. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Segura, tengo 24 años de edad y ya este año 2026 se están cumpliendo 6 añitos en estos negocios digitales, ¿no? Gracias a la pandemia conocí el sistema de trading, el tan hermoso y ¿cómo se dice? Relaciona amor-odio con el trading, ¿no? Lo terminé conociendo y me enamoré mucho del sistema. Yo entendí algo chistoso porque, bueno, cuando vi las gráficas, vi las rojas, verdes y demás, no entendí nada. O sea, yo, ¿qué es esto? O sea, no entendía nada. Pero lo único que sí entendí era que había mucha gente que sí entendía cómo funcionaba, ganaban dinero y yo no era uno de ellos. Entonces, pues nada, ha sido un proceso muy bonito de aprendizaje, subidas, bajadas. También participé, como Miguel también lo hizo, en academias de trading, pues obviamente esperando adquirir ese conocimiento, ¿no? Capacitándonos, intentándonos formar más como profesionales, pero comparto contigo totalmente lo que tú dices, lastimosamente, y lo puedo decir ahorita con seguridad ya 5 añitos después. Las academias están diseñadas para que tú les pagues mensualidades. A ellas no les interesa que tú te vuelvas rentable, porque si tú te vuelves rentable, no le vas a tener que pagar a ellos más mensualidades. Me costó entender eso bastante y invertí bastante capital en esas mensualidades, pero pues de una u otra manera, cuando uno se aferra a algo, uno lo logra. Y aquí estamos. Mira que creo que ahora que tú mencionas de las academias, están surgiendo muchos mentores que sí ya están queriendo que las comunidades realmente Sí. aprendan, pero no era lo común antes. Lo común era Antes no. justamente mantener siempre al inversor desde un punto de vista de desconocimiento para poder cobrarle esa mensualidad, darle el conocimiento como a medias. Mm. No, y por acá quisiera saber la historia de nuestro señor Brian. Yo soy Yanis Sibien, soy profesional en el mundo de los negocios digitales, ya llevo más de 7 años en esta industria. Fue algo muy interesante porque yo fui futbolista, soy ingeniero en sistemas y terminé haciendo. Ah, pues fuiste de todo. Sí, literal. No, Y y no eso hizo que, sí me y eso que también trabajé como asesor en una empresa telefónica, pero bueno, ahí en el transcurso de eso les voy a ir comentando. ¿Cómo entré a esto? Pues básicamente por las redes de mercadeo, que para mí, honestamente, fue una escuela maravillosa en el tema de las ventas, ¿cierto? Pero en el tema del trading, cuando yo vi las primeras gráficas, yo pensaba que era un electrocardiograma. Yo lo veía así, tic, tic, cuando miraba rojos, mi corazón cuando se acumulaba. sí, cuando yo estaba en el botón. Entonces, No, y esas velas tocaba que eran bastante largas. o sea, Ahí te literal, quedabas tú pegado. lo que dijo Miguel, lo que dijo Santiago, o sea, en el lapso de la experiencia de las redes de mercadeo, de estar sumergido, porque fui educador de binarias también,
yo era el que dejaba liquidez a uno de los brokers que no vamos a decir nombres. No, yo creo que vi un meme ahí que decía como, ¿cuál es tu ocupación? No, yo soy un donante activo a la caridad llamada Nasdaq o a la caridad. Ah, sí, sí, que ya estábamos hablando de eso. No, y de hecho, no, pero no es por nada, pero desarrollar esa habilidad para mí fue mucho porque en pandemia a mí me ayudó muchísimo. O sea, Donar. no, no, yo le sacaba a los donadores. Ya, comprendo. Entonces, era muy chévere porque en ese momento viví la carrera que también siempre me consideré muy bueno en el tema de las ventas y todo eso, por eso conecté tanto a las redes de mercadeo. Pero lo que decía Santiago y Miguel es que también entendí que ese proceso de que las empresas no les servía que las personas aprendieran, también involucraba que nosotros siguiéramos vendiendo sin un propósito. Entonces, Claro. cuando entendí todo eso, ahí fue donde entendí el panorama completo de las inversiones, creamos Supremacy precisamente con esa finalidad de lo que hablabas tú ahorita, de poder hacer que las personas aprendan de una manera consciente y diversifiquen sus capitales para que puedan entender conscientemente cómo invertir y de ahí ya poder avanzar en los procesos. Díganme ustedes, dentro de su inicio, ¿cuál fue el mayor tropiezo que se dieron? Por lo menos yo me recuerdo que comencé y en una ocasión llegué a un punto de llegar a hacer gambling prácticamente. Y en el intento de querer recuperar, pues dije, no, el mercado cerrará el viernes, la dejo para el lunes y apuesto a una de las dos direcciones. Ahí había dos posiciones ahí en cobertura. El único tema que cerré la que no, porque al lunes hizo un gap que hizo madre, me llevó $8,000 fácil, pero Claro, fue tu pérdida más grande, $8,000. La uy, primera. sí, la primera ¿La más primera de grande. muchas o después de ahí? No, después de eso ya no, me tocó suertudo, yo creo, porque hay personas que me dicen experiencias y yo digo, no, por favor, ¿cómo soportaste todo eso? Mm. ¿Cuál ha sido quizás en este tema su peor experiencia? Me gustaría conocer. No, yo la verdad siento que perder plata, plata propia fuerte, no, no, yo era la persona que le cogía los bonos a otros pero no, entonces después me di cuenta, pero que mi pérdida grande, grande, por ahí máximo $2,000, fue lo primero que perdí. Para tener un trayecto de casi 5 años, bueno, 5 años conociendo trading, 3 años de aprender a llegar a ser rentable, no fue un camino tan... Sí, pues obviamente después ver cuentas de $100, de 100, etc., pero la más boom para mí, pero eso sí perdía muchos como de 200 y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ahí tengo que preguntarle, es el acumulativo. Ah, bueno. La acumulado ya está de nuevo, por ahí unos 20,000, pero en el trayecto de 3 años, ¿no? Ya fue poco a poco. No, pero le tocó bien igual, yo considero. No, porque hay gente que sí de verdad le dispone y como que de verdad se en sí misma y decide darle todo de una y ya. Yo siento que perdí más, no en trading, en academias. Ah, sí. En academias sí perdí mucho más, como unos $15,000. Yo he visto academias que cobran $2,000 y pagan. Aquí tú le dices a un dominicano que pague $2,000 porque otro. No, y tú dices, no, 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 yo mejor esos $2,000 me lo quedo. Diablo, me lo gasto. Me lo gasto. Y de las experiencias suyas, por lo menos, ¿le han enseñado? ¿Ustedes pudieron aprender? ¿Le tocó duro tal vez? De hecho, me hiciste acordar en eso porque mi momento más duro así fue cuando me ilusioné de ver cómo otras personas, lo que hablamos ahorita de que hay muchos vendehumos y todo eso que mostraban Lamborghinis, bueno, muchísimas cosas, una vida ostentosa en redes que cuando tú los ves en persona es como, ¿y qué pasó? Yo me emocioné y fui donde mi mamá, fui donde, mamá, mira, pasó esto, estoy aprendiendo a invertir, necesito tanto, présteme dinero. Mi mamá, ya lo van a robar, que no sé qué. Y mi papá en ese momento era con el cuento de que ahí viene el hijo del millonario. Porque yo quería hacer las cosas diferentes. Pero mi papá era molestándome. Entonces, en ese momento, Hijo del millonario. sí, porque es que yo les decía a ellos, mis papás son comerciantes ganaderos. Entonces yo le dije a mi papá, yo no quiero ser el que siempre esté trabajando duro, sino quiero ser el patrón. O sea, yo quiero ser el patrón y para eso tengo que tener capital y ser inteligente. Entonces yo me fui a los 17 años de mi casa a buscar, sí, literal. Levántale O sea, cosas o sea, bonitas. literal, no, o sea, suave para que no toquemos, no, mentiras, para que no toquemos fibras. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Yo fui y pum, me prestaron $3,000. Digo mi mamá, tome. Ahí tiene lo de su herencia. No, mentira. Inviértala. Entonces ella me dijo, si le va bien, bueno, me da la mitad. Y si pierde, me paga todo. O sea, literal, pero las palabras de mi mamá. Entonces yo fui todo emocionado, invertí todo y te lo juro que fue como un mes y medio, yo estaba juicioso, invirtiendo, tan, tan.
sobreloteaba un poquito porque en ese momento no tenía mucho control emocional. Pasé una cuenta de $3.000 a más de $17.000. Wow. A más de $17.000 como un mes y medio, casi 2 meses. Pero obviamente no tenía ni gestión de riesgo, no tenía, o sea, estaba haciendo las cosas que no debería hacer, pero me dio resultado. Te tocó un buen momento. Exacto, me tocó un buen momento, pero ahí es donde pasé de la ambición de querer hacer las cosas bien a la avaricia. Eso, Claro, porque ya educaste, y lo comentábamos antes, educaste mal a tu cerebro, dijiste, no, esto es lo normal, esto es, esto lo exacto, replico, y comienzas y coges un cuaderno y dices, no, si yo ni este Messi me dice tanto, pues calculo, de aquí a un año, no, a yo un sé, año, ni yo siquiera sé eso, a 6 meses. Yo lo miraba a 6 meses. Entrega este lotaje, ¿qué pasa si lo triplico? No, ¿por qué? Porque es que así me enseñaban, así era lo que yo veía en las academias, en lo que hablamos ahorita de las academias, que no nos enseñaban a hacer las cosas, sino que a ellos les interesaba que la gente Claro. perdiera el dinero. Entonces, última operación, la última. No sé qué me pasó, pero yo tenía una racha tan positiva que tenía llevaba como, ponle unas 12, 13 operaciones consecutivas, buen lotaje, todo, dije, voy todo o nada. Yo estaba tan seguro que dije, Ese era el demonio hablando. yo dije todo, o nada, o sea, pero en ese momento era mi normalidad de decir, ok, si pierdo, pierdo $3.000, pero no lo pensé en ese momento, lo pienso ahorita. En ese momento yo estaba seguro, no tenía duda. Entré, 5 minutos después, donación para el mercado. Todo. No, Porque increíble. o sea, no, en ese momento no me acuerdo. ¿Y qué tanto lotaje fue que metiste? Pero No, fue en Uy, binarias. ¿cómo? ¿O fue en binarias? Sí, 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 eso fue en binarias. Pero, o sea, pero es que en ese momento, o sea, en ese momento fue muy fuerte. Me pasó en eso y después aprendí binarias, no volví a probar binarias, pasé a sintéticas y luego pasé a Forex. Pero entonces, en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan que en binarias era como 1 minuto y sí, bajaba y no sé qué. sí, O sí. sea, yo estaba súper positivo, positivo. 2 segundos. ¡Fop! ¡Zuc! ¿Qué haces ahí? No, yo no sé, yo creo que apago y me voy a dormir a llorar y yo tranquilo. Yo, Yo me deprimo una semana por eso. no, o sea, en ese momento fue donde yo dije, hasta que llegó mi momento binarias, porque yo era muy bueno en binarias y daba clases, pero ese momento de agresividad, o sea, yo no era coherente con lo que decía porque yo le daba asesorías a las personas y les daba el plan, les daba todo, todo, pero cuando yo operaba agresivamente, hacía todo lo contrario. No, claro, porque tú eras el mastermind, tú eras el experto, tú sentías que tú te podías pasar el juego. Exactamente, pero ¿por qué? Porque No, es que y te lo pasaste durante un tiempo, eso fue lo que mucho. te hizo mal. Y ahí fue cuando yo entendí y me encaminé muchísimo más a desarrollar mi parte mental, porque me di cuenta que el haber perdido esa cantidad de dinero ni siquiera fue por el mercado, fue por mi mentalidad de decir, ok, cumplí mi plan, hice lo que tenía que hacer, ya está, para de contar. La mentalidad de saber cuándo parar. Ay, ahora qué hizo tu mamá con eso. No, duró como 6 meses brava conmigo, porque aparte de eso, pues también fui a pedirle más plata para que siga seguir invirtiendo. Mame, los perdí, pero los puedo recuperar. No, era así, o sea, en ese momento, por también el ciclo, el entorno que tenía, era de esa calidad, ¿entiendes? Como de inversiones agresivas, de vender más en las academias que el mismo tema de invertir y educarme. O sea, yo utilicé muchos bonos, utilicé muchas cosas, pero era más enfocado en las ventas que en que realmente centrarme en aprender y hacer que la gente ganara. Y al final, ¿qué les llevó a tener? Porque opciones binarias lo dice el mercado, pero es algo simulado y manipulado y Duro. todo un entorno que no podemos llamar mercado, eso ofende como tal a lo que es un mercado real. ¿Qué les llevó entonces al final decir, ah, no, yo quiero realmente invertir en un mercado real? ¿Qué les abrió los ojos? Porque muchas personas hoy por hoy yo le pregunto sobre opciones binarias y pensarían que es un mercado real y no lo es. ¿Sabes yo qué siento que es? Porque uno como ser humano lastimosamente es así, ¿no? Uno tiende a aprender más de las cosas buenas, de las cosas malas que de Claro. las cosas buenas, ¿no? Entonces, digamos, a mí en mi caso no me pasó como a Astino, como a mí que de perder tanto dinero, pero yo pues con 19 años, apenas mis de pronto ahorritos que por ahí tenía guardados, cuando yo ya había pagado de pronto 2 o 3 mesecitos de educación en una academia, pues yo ya cuando aprendí que era un soporte, una resistencia, un order block, un fair value gap, cositas así técnicas, yo decía como, bueno, voy a intentar, voy a fondearme una cuenta.
Entonces, digamos, yo tengo una noche muy marcada y me hiciste acordar cuando mencionaste la palabra llorar, porque es una noche que yo recuerdo como el 2021, que yo fundí una cuenta así con $450, todavía me acuerdo. No es tanto dinero, en comparación a Steven, Dios mío, yo creo que me iba. Entonces estoy endeudado con mi mamá. Pues, y yo empecé a operar con ese. Señores, no se cuelguen, o sea, el dinero regresa. Ajá. No, lo que más en la vida hay es oportunidades, simplemente como chistes, ¿sí? Consejo, nunca le pidan prestado dinero a su mamá para Uy, invertir. no, O si no uy. no los bloquean. Los desheredan. Y esa noche yo empecé a operar juicioso, pero lo mismo, yo violé cualquier tipo de plan de trading que me hubieran enseñado, yo, mejor dicho, el tema emocional, que es algo en lo que yo he venido trabajando estos años juicioso. Y esa noche, esos $450 se convirtieron solamente en 800, pero para mí era un 100% de rentabilidad. Yo decía, Dios mío, en 6 horas me acabé de ganar esto, lo convertí a pesos colombianos, yo, uy, sí, y yo, es claro, se me calentó la cabeza. Y ya te imaginarás, eran las 10 de la noche. Chingle toda la leche. Yo estaba hecho que no me aguantaba la emoción. Hice lo mismo que Steven. Uy, mami, no, esto es lo mejor. Yo no, Dios mío, más. Mejor dicho. Y mejor dicho, 3 horitos después, las 3 de la mañana y la cuenta en cero, yo llorando. O sea, yo no me podía acostar a dormir o quedarme dormido porque los ojos me ardían de tanto Y se lo comentaste a alguien. mal, claro. Y ahí fue donde yo dije, no, esto no es para mí, esto no puede ser así. Obviamente, mamá, pues mira otra vez, busca donde estabas trabajando, otra vez Exacto, vuelve a hablar con tu jefe, dile como pues que te colabore otra vez, y yo no, pero ¿por qué? Entonces ahí es donde he venido estos 4 añitos últimos, aprendiendo mucho sobre el tema emocional y la reprogramación mental, que es lo que hablo mucho con Steven, de cómo uno puede a uno mismo literal, de esa mente contaminada, liberarla totalmente de toda esa energía, de todo eso, y decir, bueno, lo que hablábamos con Steven precisamente, generar esa conciencia primero en uno mismo de cómo hacerlo de una manera más profesional para poder hacerlo enseñar a alguien o poder guiar a alguien. Yo siento que así ha sido como lo más. A mí en eso me tocó limpiar todo. ¿Sí han visto el ejemplo de cuando tú quieres limpiar tu mente? sí, Que es, haz de cuenta que tienes un vaso de cristal así, pero está oscuro. claro. Que es como, haz de cuenta que esta agua es oscura. Y si tú quieres limpiar esto, ¿qué pasa si le sigues echando No, o le igual, sigues aplicando agua oscura? Nunca se va a limpiar. nunca. Eso hace referencia al entorno y con las personas que te rodeas. Pero ahora, ¿qué pasa si tú agarras una jarra completa de agua así cristalina en un entorno diferente y comienzas a echarle? Hasta que haga ebullición, porque entra el agua limpia y saca el agua sucia y queda el vaso totalmente transparente. A mí me tocó hacer ese proceso de reestructuración para llegar a invertir en los mercados financieros de una manera profesional. Por eso me especialicé en los negocios digitales y en las inversiones, para que las personas a través de mi experiencia y lo que me pasó vivan un proceso mucho más corto y sean conscientes de cómo poder invertir de manera inteligente, que tengan un plan, que tengan una estructura, que tengan una base educacional de verdad fuerte y con bases sólidas. No vende humos ni nada de ese tipo de cosas, sino realmente que te enseñen una estructura, porque no hay una verdad absoluta de una estrategia única que funcione 100%. No, es que cualquier estrategia podría funcionar. Exacto. Y de hecho yo entendí que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Y cuando una persona es consciente que las inversiones son multiplicadoras de dinero, el juego cambia para mí. Porque ya no vienes con la mentalidad de hacer dinero, sino de hacer que tu dinero te genere más dinero. O sea, que de verdad multiplique eso. Y ahí es donde vienen las estrategias de los planes, la educación a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de la estructura del plan que tengas. Yo lo entendí así y viví un proceso de más de 4 años en donde tuve que desaprender completamente, ver qué tipo de mentor quería seguir, qué tipo de personas en los hábitos, en la parte familiar, en todos esos aspectos que te hacen tener bien un psicotrading para tener resultados reales. A mí me tocó, como dicen por ahí, no sé si ustedes han visto esa parte donde uno hace la reestructuración mental, porque todo lo que tenemos nosotros en nuestra mente es energía y es programación. Claro. Pero para que tú esa programación, los resultados que tienen las personas hoy en día es con base a la programación que tienen. Entonces, ¿qué pasa si tú en estos momentos cambias esa programación? Cambian los resultados, pero hay un circuito. Ese circuito es el que la gente no entiende. No vive en el proceso de cambiar ese circuito porque de la programación se desprenden ¿qué? Los pensamientos, ¿cierto? De esos pensamientos se desprenden los ¿qué? Los sentimientos. De los sentimientos se desprende ¿qué? Las acciones. Y de las acciones se desprenden los resultados. Entonces yo entendí que para reestructurar mi mente tenía que Desde la raíz. reprogramarme desde la raíz para poder hacer toda la reestructuración y tenía que
fortalecer la parte mental, mi psicotrading, para poder invertir y poder tener mejores resultados tanto en las inversiones como en los negocios digitales. Algo que tocas importante que cuando tocaste el entorno, ¿no? O sea, cuando uno empieza a emprender, los que siempre te juzgan, casi siempre, a la mayoría, no a todos, es la familia y los amigos. Y por ahí dicen dicho que uno nunca es profeta de su propia tierra, ¿no? O sea, como que la gente que tú esperas que más te apoye, que esto, pero como que a veces la familia, eso es mentira, eso es una estafa, otra vez lo ilusionaron. O a veces los amigos del barrio que dicen, no, el propio jefe, no, que el millonario, no, que ahora vas a ser rico. Y lo que decía, entonces ha sido así por la parte del marketing, ¿no? Como que llega y te ofrecen que esto, que mira cómo te vas a ganar millones en 5 meses, cuando eso realmente es así. O sea, esto sí es una hermosa profesión. Actualmente diría que una de las mejores pagas del mundo. Pero cuando tú desintoxicas tu entorno y vas con gente que tiene tu mismo nivel de conciencia, energía y mentalidad, la cosa es diferente. No, la cosa es mucho más fácil, claro. Y cuéntame, en las situaciones que hemos venido pasando, por lo menos la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, ¿cómo ustedes pudieron manejar esto? ¿Cómo vinieron estas dificultades a atacar quizás sus estrategias, sus resultados? Ok, mira que ese tema que acabas de mencionar, uy, de una vez me hiciste tener como recuerdos de estas últimas semanas, ¿no? ¿Qué semanas tan pesadas? Pero te lo juro, Creo que este año, Se dio guerra. y digamos, febrero fue un año en el que, según mi análisis, según pues, los fundamentales que yo estudio y demás, cuando la onza en febrero llegó a valer $5.600, que en esos 2 días tuvo esa caída de 15.000 pips, yo dije, Dios mío, lo que el mercado hizo ahí es una cosa que yo miraba la gráfica en temporalidad de semanal, mensual, y no se devolvía a ir algo que no había hecho en décadas. Entonces yo decía, ¿cómo es de impresionante el mercado en el sentido de que lo puede a uno forjar como trader primeramente, pero también como persona emocional? Hasta el trader más bueno, yo creo que el que tenga todas las pantallas, el mejor CT o la última tecnología, también la sufrió, ¿sí? Entonces, o sea, a mí me impresionó mucho eso, digamos que yo no supe manejar, porque no hay nada más, ¿cómo se dice eso? O sea, contradictorio, que nosotros que somos traders lo sabemos, que operar en contra de la tendencia, ¿no? Entonces, cuando el oro empezó a caer una cosa impresionante, entrar en compras ahí era un suicidio. Entonces, digamos, ha sido un tema chévere de aprender este año. Lástima por los que empezaron a hacer trading este año. Yo practicaba en estar en la depresión. no, pero es Pues que depende también del par que haya en el idea, ¿no? claro, pero También depende de la estrategia. También. es que Es que hay muchas Donald variables. Trump, por lo menos y el año pasado no ha dejado a los traders tranquilos. Yo como que de repente me imagino aquel que entró, qué sé yo, que hubiese operado acciones sobre acciones y entró en una acción como Microsoft y entró desde allá, desde el 9 de abril, ver cómo el precio se le devuelve después de un año completo a su punto de entrada. Yo creo que eso mínimo se vuelve loco. No, eso frustra. O sea, Es que también depende del mercado. ¿sí Las me mismas entiendes? personas que vieron el Bitcoin en 120.000 y dijeron, uy, no se va para los 200, y ahorita en cuánto está. que compran en altos. Ay, ¿qué ustedes opinan del Bitcoin? ¿Qué proyección Uy, tienen? eso va a subir. No, pero ya va a subir ya o le falta por no, caer. Por ahí en 3 meses. A los pa- 30.000 yo le pongo. Pero, ¿verdad que sí? 30, Para porque aquí hay mí muchas puede opciones. tener una... No, es que tiene que barrer liquidez ahí. Es que hay muchos inversionistas grandes sobre 30.000 que ya están esperando que Los lleguen. institucionales están parqueados ahí. Y entonces, o sea, eso es un análisis que uno no puede hacer ni siquiera de una manera técnica, sino más bien como el tema del halving, el halving de criptomonedas que sucede cada 4 años. 4 años. Entonces, considero yo también lo mismo. Y esto que calculamos el descuento se quedó un poco corto a lo que usualmente descuenta Bitcoin cuando llega el mercado bajista. Qué sé yo, él descontó un 50 y pico por ciento, pero usualmente descontaba el 75, 80% y no ha llegado a ese descuento. Por eso también pensaría que esa zona de los 70, 60, eso lo va a barrer con todo para llegar justo, como los 46, a los 30 Yo lo por lo espero más o menos. menos por ahí entre 40.000 y 42.000 más o menos. No, pero igual recalcar, esto no es un consejo de inversión, simplemente Es comentando. un consejo financiero. No Claro, hagan esto en casa. No, No hagan hacer eso. para estudio. Se lo puede hacer para Claro, estudio. sí, sin duda. No, pero sí, Donald Trump la ha puesto difícil, de verdad que sí, pero ha puesto el psicotrading de muchos a trabajar fuerte. Para mí es relativo, ¿no? O sea, porque yo no puedo dar que mis estrategias son las dos que tengo porque yo no opero oro. O sea, yo diversifico en un portafolio oro. Y esas sí las vi crudas. Pero en tu Bueno, portafolio, ¿qué otros activos no, yo también? solo hago todo lo que es la parte de visas, porque yo solo busco 2 trades para el mes. Entonces yo tengo 30 visas y esas no son afectadas por las noticias tan fuerte como si lo vi el oro. Y como los índices O también. como el que solo invierte en un portafolio de acciones que espera, el que hace holding. ¿Sí me entiendes? Pero el que hace trading puede coger la subida o la bajada y lo que hablamos con Steven y con Santi, si tiene la información correcta. ¿En algún punto ustedes hacen holding también? Pero eso es lo Pero en complicado. criptos.
Solo en En criptos. criptos. ¿Qué les lleva solamente a hacer holding en criptos? En mi caso es también por el análisis que he hecho de que sí o sí todo se va, o no todo, pero sí la gran mayoría a nivel mundial Se va a de encaminar todo a el eso. ecosistema va hacia el tema de la La blockchain. frase que dice que, pues ahorita todos estos modelos de negocios digitales son opcionales, pero en 10 años van a ser una obligación. Claro. O te adaptas o te quedas atrás. Entonces es más como por eso, o sea, es imposible y me atrevería a confirmar esa palabra, ¿no? Aquí arriesgando mi aura. Eh, de que el En 3 Bitcoin años, ¡pum!, censurado. coloco mi perfil de Instagram privado, yo no dije nada, pero el mercado de criptomonedas y el Bitcoin, que es el papá de los pollitos, ¿no? El papá de Solana, XRP, todos, va para arriba. Y estamos hablando que en la siguiente década, ya para el 2030 hacia arriba, el mercado de criptomonedas va a estar volando. Entonces, lo que hablamos conmigo, lo que hablamos con Stien, se trata de que generar esa conciencia, de estudiarlo, de analizarlo bien, de saber seguir mentores, saber dónde uno adquiere esa información, porque si uno solamente busca ahorita el nuevo Google es TikTok, y en TikTok solamente se lleva una cantidad de cosas de trading que me he hecho todo es Absurdas. rentable ahí, ¿sí? Entonces uno, al Todo el mundo es principio va- máster. Sí, todo en que es todo el mundo se rentable. la sabe. Entonces, sabe uno. Pero me da risa porque en algunos videos también veo cómo hay personas que dejan ver cómo lo pudiesen hacer las personas. Si es que ya agarran una cuenta demo, meten una operación cualquiera con mucho lotaje, llegó a $2,000, le tiró una captura solamente a eso y se pone con los lentes así y una música ahí, drill, Pe- y la ganancia, $2,000, tal cual. Ya cualquier persona se creería que realmente él hizo $2,000. Pero en ese caso, por ejemplo, yo hablaba con ellos y también con unos amigos de que para mí personalmente un trader o una persona inversionista que es rentable no se miden los números que tiene en el teléfono o en eso. Para mí se miden los retiros que hace. ¿Por qué crees que el 98% de los traders rentables no suben fotos de sus retiros? Porque la mayoría no No viven de retira, eso. claro. No, no retira. O sea, son rentables en lo digital. Ahí, o sea, en una pantallita y ven números y posiblemente la mayoría ganan en demo. ¿Para qué? Para vivir de las ventas de las academias, de lo que hablábamos la vez pasada, de que ellos venden algo que a veces ni siquiera aplican. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de la gente es compradora compulsiva y de que se deja llenar de FOMO Claro. y van y compran. Y mira que eso es demasiado importante lo que tú acabas de decir, porque yo me acuerdo que para el 2022, que yo estaba también de la mano con un multinivel, yo estaba estudiando muy juicioso el tema del trading, y lo que me pasó en ese momento fue que yo sentía como esa, ¿cómo se le puede decir? Como deuda emocional, como que yo no quería darle el gusto absolutamente a nadie, ni familiares ni amigos, de decir que no lo logré. Sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces, pasó algo súper puntual. Y es que yo, digamos, ganaba una operación de $17 y voy a decir las cosas como son. Y yo ya decía como lo logré, pero nunca lo retiré, todo lo que hacías 100. Entonces yo subía como, mira mi operación ganada. Si era cuenta real, pero el retiro qué. Ujú. Pero eso habla mucho de la psicología de la persona, ¿sabías? Claro. Y a mí una persona que admiro mucho, que pues nos hemos alejado porque él tiene su negocio y yo tengo el mío, yo con él he conectado a analizar, él es un trader ya rentable, él una vez me voló a mí la cabeza cuando retiró enfrente mío y compraba cosas para el apartamento y todo. Él me dijo una vez, Santi, parce, enfóquese netamente en su estrategia y ya, y haga lo que no se no tiene que demostrarle a nadie, porque así como tiene que funcionar. Y me di cuenta de que para mí el trading es como un jardín, ¿sí? Y yo no puedo cortarle una flor a mi jardín para ir a mostrar que yo soy jardinero, ¿sí? Claro, Yo cuido mi jardín, lo pulo, lo mantengo hermoso y hago que la gente venga a verlo, porque es que yo estoy demostrando que lo estoy haciendo bien. Total. Eso fue en lo que me enfoqué, yo creo que el 2023 hacia adelante. Estoy hablando de prácticamente 2 años, 2023, 2024. Pero no, y mira que Y no, pues gracias a Dios ahí se han dado. Santi me hizo acordar de algo de que justamente nosotros, eso fue este año, bueno, este año y el año pasado, que nosotros hablamos justo de eso, de que la gente no retiraba a los traders, mucho vende humo y todo, pero digámoslo que en mi caso, a mí me encanta la parte comercial, o sea, a mí me encanta pararme en tarima, me encanta, o sea, todo lo que tiene que ver con impacto me fascina, pero también invierto. Entonces yo le decía a Santi, a veces a mí me gusta operar 1 o 2 veces por semana. De vez en cuando, al mes operaré 3, 4 veces, así una vez por semana. Pero yo le mostraba a Santi, yo le enviaba a veces captura. Bro, mira, voy ganando tanto, voy a dejar hasta ahí. Cerramos, yo nivelaba el stop profit, lo subía. Cuando entraba ya que se cerraba, pum, retiraba. Yo le decía a Santi, mira, tan, retiramos esto. Y Santi decía como que, marica, es que así tenemos que seguirle mostrando a las personas de que esto es lo real. Me pasó hace unas semanitas un fresquito, pero un fresquito esos que uno dice, porque pues yo tengo bastantes seguidores en Instagram, ¿no? Sea por X o Y razón que me sigan.
Y yo subía mis operativas, grababa, no, es que este fue mi análisis y demás, pero pues yo no subía retiros no porque no los hiciera, sino porque pues no sé, no quería como presumir lo que me ganaba, tampoco es que sea millonario, obviamente. Y llegaban los comentarios en solicitudes de mensajes en Instagram, es que es cuenta demo, que los retiros. Entonces dije como, yo le dije a Steven como, "Papi, me tocó. ¡Pum! Entonces, pum, el mensaje de retiro, o el captura de pantalla de la cuenta de la wallet, y ahí sí la gente no dice nada. Pero no debería ser así, uno debería de ponerle cuidado a esos tipos de mensajes y tener que demostrar, pero es que a veces uno tiene como que ubicarla y poquito porque piensan que es que uno es principiante. Que uno es igual a los demás en ese Es que ahí aspecto. también entra en juego egos, ¿no? No, O sí, las cosas sea, como son. la Es que verdad, sí también No, está en pero juego mire, egos. mire que con la misma acción, pero con quizás quizás con una energía diferente, aplica también de forma diferente, porque es que cuando me dijiste, es que yo tenía una deuda emocional y no podía permitir que los otros pensasen que yo no lo podía lograrlo, exacto. Entonces yo cada que ganaba tenía que compartirlo. Eso me recuerda mucho porque yo me recuerdo que antes, sin haber cerrado siquiera la operación, por yo haber hecho un pequeño análisis y la operación correr a mi favor, pues ya yo tiraba captura, mira, tal cosa, esto. se me Lo vio el mejor, profit. sí, lo mejor es hacer silencio simplemente. Y quizás en algún punto tocará la coincidencia que te pregunten, no, pero mira, y tú tal cosa, y tú le puedas incluso compartir desde lo sano. Pero cuando tienes esa necesidad de compartir para demostrar, pues ahí sí está complicado. Justamente nosotros aplicamos eso porque, digamos, como yo vengo de la industria de las redes de mercadeo y el 95% de los que están en esa industria viven de apariencias. El 95%. Uy, es que las redes de mercado es difícil. Y no, mira, no solamente las redes de Y mercadeo, en eso también se Colombia ve me en han las redes contado, te sociales. lo prometo. No, Dejemos Redes nombres, infinitas. dejemos no, nombres no, de no. países fuera. Es que si Dejemos no, nombres de me países han fuera. de contado. Latinoamérica. De Latinoamérica, sí, sin nombres, por favor. Entonces, yo como vengo de esa rama, y no solamente es el tema de las redes de mercadeo, sino es en las redes sociales. Porque yo me he topado incluso fuera de este mundo de las inversiones, de redes, influencers que muestran que tienen una vida ostentosa y tú los conoces de frente, son hasta huecos y no tienen ni siquiera con qué pagar una cena en un buen lugar. Entonces ahí es donde yo digo, la gente primero tiene que dejar de estar buscando información en el mundo de las inversiones y crecimiento en redes sociales porque no digo que todo, pero la mayoría es basura de La mayoría. apariencias. Y lo que tú dices ahí es muy clave en el sentido también de que lastimosamente eso para las personas, digamos, cómo decirlo? Del común se podría decir, no sé. El promedio, El digamos. promedio, promedio. digámoslo así, lastimosamente entran a compararse muchas veces con personas que aparentan mucho. Total. José, no sé tú qué opinas de eso, en el sentido de que tú entras a Instagram, vas a scrollear los reels y te salen jóvenes, digamos, no sé, de otros países que están en las Maldivas, en unas vacaciones, un martes cualquiera laboral. Entonces una persona que está en Bogotá en su oficina trabajando lo mira y se siente mal. Claro, toca ser fuerte de tú decir, no, es que esta es mi convicción, yo voy a... Sí, alégrate incluso. Mira, ese de las Maldivas. Oh, qué chulo, interesante. Admirar. Y lo admiras y te sientes feliz por eso y vuelves a tu vida y enfocado en tus proyectos y enfocado en tu visión y enfocado... Sí, porque de repente con esa muy buena autoestima y teniendo las cosas claras, tú sabes que tú vas a llegar ahí, 100%. Solamente es cuestión de tiempo, porque lamentablemente es cuestión de tiempo, pero tú sabes que vas a llegar ahí. Al que se siente mal por ver eso, La es mera porque perquía. no tiene en su mente que puede llegar ahí. No Exactamente. concibe siquiera la posibilidad. Entonces, ya que tú configuras tu mente, que ya es posible, tú encontraste el método, por eso me gusta mucho, por lo menos yo admiro mucho a las personas, traders profesionales, traders que consiguen una rentabilidad absurda, pero yo Que se considero mantienen que en el hay, tiempo. hay bases y la inversión nació no como trading, la inversión nació como inversión a largo plazo. Así nació el mundo de las inversiones. Inversiones de que yo te compro un porcentaje de tu compañía, invierto en tu compañía porque veo valía y a largo plazo veo que tú me das resultados. Entonces, por lo menos Warren Buffett dice, y muchos que siguen esa teoría, pues ya cuando tú concibes que aportando $100 a un portafolio mensualmente, tú vas a de aquí a un tiempo tener X monto, ya tú dejas de configurarte en cómo lo voy a conseguir, sino qué tan rápido ya lo voy a hacer. Porque ya tú sabes el método, solamente falta tiempo y ya eso es que, no, diría yo que el paso más fundamental. Eso que estás diciendo es parte de lo que nosotros le inculcamos a las personas, de que no piensen cuánto le van a retirar a sus inversiones, sino cuánto le voy a agregar a mi portafolio para crecer en el tiempo.
que ahí es donde viene el tema de que miren a largo La plazo. ganancia va a ser solamente Eh, la añadidura. a ver si exacto. bien. Y conectando con lo que estábamos hablando antes, cuando uno se despega de esas apariencias, tanto para el trading, para el crecimiento, para inversiones y todo fluye mejor. Porque te lo digo de que yo venía de ese mundo, de mostrar, de querer que la gente viera mis resultados y no sé qué, de que yo estoy y esto. En el momento en el que me desconecté de eso, automáticamente el tipo de personas que llegaron a mi perfil y a mi vida fueron totalmente diferentes. Porque eran personas que hablan de dinero sin hablar de dinero, Claro, que mostraban que tenían sin mostrar que tenían. claro. Entonces es un entorno totalmente diferente. Entonces cuando tú pasas esa faceta, y yo creo que es madurar en las redes sociales para hacerlo de una forma consciente y aportarle el valor de que no necesito mostrar o aparentar, sino si estás aquí es porque te puedo aportar valor, Claro. es porque te puedo mostrar con base a mi experiencia. Una pregunta, por lo menos hoy por hoy, ¿ustedes sienten que ustedes hacen inversiones porque les gusta? Por lo menos a mí me gusta ver los números, ver cómo el dinero se multiplica, ni siquiera por el dinero mismo. ¿Ustedes Ajá. sienten La que les sensación. gusta Sí. o por el dinero per se solamente? Yo, Eh, bueno, es digo. es que me hizo acordar de un chiste en Colombia que dicen, ¿y por qué lo hiciste? Porque me gusta la adrenalina, así lo hizo. Pero pues más allá de eso, sí, también es como esa magia del ejemplo del centavo multiplicador. Sí. Eso a mí personalmente me encanta porque es una habilidad, desarrollar esa habilidad que te permite multiplicar el dinero. O sea, es para mí, a mí me encanta sentarme, analizar, no todo el tiempo, no todo el tiempo, yo soy honesto, o sea, yo no soy de los que dura 2, 3 horas en la pantalla o todo el día, no lo soy, simplemente entro a cierta hora, miro si se da bien y si no, otro día se dará ese movimiento. De resto ya me enfoco es en vivir A mí por me mi... causa mucha satisfacción. O sea, me siento muy bien conmigo mismo. Digamos, antes de que mi termostato financiero se rompiera totalmente, que es ahorita cuando ya uno no mira el dinero de la hora. Y yo, pues, vengo de esa crianza, pues, de trabajar, de empleo, del mínimo salarial de mi país. Entonces, cuando yo ya, digamos que empecé a tener mis primeros retiros pequeñitos y demás, pues yo hacía cuentas. Yo decía, como no, pues en mi país el salario mínimo son $350. Entonces, yo me saco como $17 diarios haciendo trading y me estoy ganando un mínimo. Entonces yo decía como, y apenas lo logré y generé como ese retiro pequeñito, yo me sentía bien conmigo mismo. La O sea, gratificación. como que me cumplí, como que digo, bueno, acabé de ganarme en 2 horas lo que antes me ganaba en 8 horas trabajando en una empresa. Entonces era como algo muy básico, ¿no? Pero puede que lo esté diciendo como si fuese muy poco dinero, pero en ese momento eso era mucho para mí. Ya después que el termostato se Pero si lo rompe, miras en ya, porcentajes, es sí, bien, exacto, más allá. Entonces, Ahí digamos, toca algo dependiendo de la importante cuenta. ahorita, que es la parte de porcentajes, porque yo voy con tu ideología. Yo cuando estudié mucho a Warren Buffett y Ray Dalio, yo me di cuenta que la clave en el trading es vuélvete rentable, o sea, rentando 1, 2, 3%, 5. Yo soy súper conservador que el drawdown no pase, porque la clave no es más rentabilidad, sino que la clave es inyectar capital. Y Porque si ya tienes la consistencia. consistencia y la rentabilidad, en el tiempo solo es inyectar capital y a veces siento que la gente, no sé por qué le exige tanto al trading cuando un negocio tradicional no te da lo que te puede llegar al trading, ¿no? Como que "Ah, es que el trading me da muy poquito, pero es que si le sacas un 3, 5% depende del capital que tú tengas, porque el cliente pequeño es el que te pide mucho y el inversionista que realmente sabe es el que te pide un 1,5. Dale un inversionista al 3% mensual, queda contentísimo, ya que un CDP te da el 0,5% mensual, el real estate, lo que es la finca raíz, del 0,5 también, y el que sabe inversiones es consciente de que esto es muy bueno. Eso que dice Miguel es muy cierto porque, por ejemplo, con las personas, los clientes que trabajan conmigo, que están en el portafolio y eso, yo no hablo, en mi caso, yo no hablo de rendimientos ni mensuales ni nada, hablo semestrales y anuales. como debe ser. ¿Por qué? Porque yo lo veo, como hablabas en un momento, lo veo como un negocio. Yo les digo a ellos, las inversiones son un negocio que tiene su margen de riesgo, que tiene también que tienes que sentarte y analizar hacia dónde quiero llevar mi inversión, cuánto tiempo quiero dejarla crecer, porque es mi negocio, es mi bebé. Tengo que hacerla crecer, tengo que alimentarla, tengo que verla crecer, que hay momentos donde se va a caer, pero hay que levantarse, limpiarlo y hacer que siga. Entonces, ese proceso de tenerlo a largo plazo hace que los clientes piensen, en mi caso, anualmente, que puedan generar, no sé, un 20, un 30, un 40% anual, que si tú haces cuenta, eso viene siendo como un 2, 3 o un 4% promedio mensual. Entonces, cuando uno crea esa cultura, yo personalmente que estoy haciendo es, por eso me especialicé en los negocios, porque quiero que la gente deje de caer en estafas y en cosas raras.
y que se especialicen de verdad en crear conciencia de invertir a largo plazo y que lo hagan de una manera consciente, que el dinero que voy a meter ahí no es un dinero que me va a quitar la paz o que va a quitar la estabilidad de mi familia. No, el dinero que vas a poner en las inversiones es un dinero que estás dispuesto a poner en margen de riesgo. No estoy diciendo perder, estoy diciendo en margen de riesgo, porque si tú controlas el riesgo y tienes un buen plan, la ejecución y el resultado es totalmente diferente. Con responsabilidad, Ajá. con Sí, responsabilidad. es que las Hoy en día personas, una persona total, responsable no es muy común. las personas, el sistema debería ver el trading como una empresa, es que, o sea, con recortes y todo, o sea, como lo único que tú no tienes que pagar empleados o, bueno, ¿qué más? Pero es una empresa, es que es tu empresa. Y así es como se debería de ver, tú no lo puedes ver a un mes, a 2 meses. ¿Y por qué mencionabas que de repente ya tu termostato se rompió referente a cómo veías el dinero? Porque, uy, no, pero es que así, ahí ya me salgo un llama, es que digamos en el 2022, 2020, yo afán, que hice, weón? Que hice parte de una compañía de multinivel, yo toqué ahí me alejé un poco del trading, o sea, siempre me ha apasionado, me ha gustado mucho porque es algo VIP. Y a mí una vez un mentor, Se volvió al colegio. sí, un mentor me dijo, el trading es una habilidad que tú aprendes una vez y te da dinero por el resto de tu vida. Entonces, digamos, Sí siempre me ha la haces, gustado. veo. Pero en 2022 y 2023 yo estuve fue con una compañía de network o pues una empresa que en Colombia pegó muy, muy, muy duro y alcancé uno de los rangos más altos de ese negocio, alcancé a tener un equipo de más de 15.000 personas, mover 1.7 millones de dólares, entonces ya te imaginarás el cheque que yo tenía. Entonces fui a Dubái, manejo Lamborghini Aventador SVJ, entonces ya no, yo ya no podía ver la plata ahí, guau, Dios mío, ¿qué me está pasando? Entonces ahí ya, cuando retomé el trading, que yo ya que dejé a un lado los multiniveles y quería como hacer algo mío propio, pues ya para mí $200, $300 era como, uy, pero ¿qué pasó acá? Entonces ya me pondí con una cuenta de 1.000 y empecé ya a empezar a hacer un poco más escalonar, empecé a escalonar en mi trading. Las cuentas de fondeo son un buen consejo para quien comienza. Jamás. Es el que sabe, ¿no? Suspira la disfruta, digo, todos los tres como... Para mí, en mi concepto, no digo que sean malas ni buenas, pero siempre voy a decir que no hay como operar con el dinero real. Pero es que, o sea, por lo menos yo soy rotundo y digo, no, porque si usted es principiante, usted no puede. Porque si usted no sabe operar con el 100% de riesgo de su capital, ahora con unas limitaciones que son prácticamente de trader profesional, no, de que la estadística en ese punto te tenga que beneficiar, porque hasta los traders profesionales queman cuentas. Sí, eso sí. Es mejor tener un buen broker, la verdad. Las cuentas de fondo están diseñadas para que la gente solo les pague y nunca retires. Claro, sin duda. Muchas reglas de consistencia, digamos, un trader por más rentable que sea, y sepa manejar un plan de trading, gestión de riesgo, ratio, riesgo, beneficio y demás, entra a una cuenta de fondeo que les aplica 5% máxima pérdida diaria. Todos los días debes operar. No, sí es una cantidad de reglas que ahora la verdad hasta yo lo intenté también y yo, pues esas cuentas las perdí, yo no. Bueno, ya, ahora que Miguel tocó ese punto, tú también eres trader. Para ti, ¿qué tiene que tener un broker que tú digas, con este me caso? No, pues yo miraría uno las regulaciones, Ok, o sea, porque tiene que ofrecerse un ambiente seguro. Trataría de concientizar que lo más importante no son bonos ni nada por el estilo que sean beneficios muy vistosos, sino que me dé un ambiente seguro y la mejor condición para poder operar. Ya el resto yo me encargo. ¿A qué yo me refiero con la mejor condición para poder operar? Menos comisiones, menos swaps, menos ok. spreads, que mi entrada pueda ser lo más limpia posible, que me quite el menos dinero posible. Eso que en holding se llama como costos administrativos. Por ejemplo, cuando tú tienes un Los fees ETF, operativos. te cobran un porcentaje. Lo menos posible, que el costo administrativo de mi operativa, que el costo operativo sea lo más bajo posible y me ofrezca ese ambiente seguro. Ya de lo otro, yo me encargo, que es ejecutar el Ok. plan. Bueno, tú nos has preguntado bastante, pero más allá de las experiencias negativas y todo, ¿cuál ha sido la experiencia más top que te ha dado a ti saber invertir? Pues yo ni siquiera diría que el dinero, porque dinero vendrá y mucho. Bueno, experiencia, por eso no experiencia. Pero yo, gracias a esto, eso de que mencionamos anteriormente, como tener la certeza de tener una habilidad de cómo multiplicar, Ok. y eso es satisfactorio. Y a partir de eso, tú llegar a un punto de tener tanta convicción en eso y aprender tanto que incluso en los malos momentos tú estar
diciendo, así exacto, porque por ejemplo yo tengo allá compañeros que pueden verlos allá, que son parte de producción, que comenzaron con un cierto nivel de educación en cuanto a las finanzas y yo con mucho gusto quise enseñarles y yo no soy un experto ni nada por el estilo, pero lo poco que les pude aportar es lo que conocía y recién con esto que pasó con Donald Trump y el estrecho de Hormuz, pues estuvimos en una posición donde habían ciertos números rojos. Pero es que yo me sentía bien igual, porque la habilidad que ya aprendiste te Si sigues un indica es plan, que es normal, si sigues un plan, totalmente es está normal. bien. Esa mi proyección es de aquí a 2, 3 años sin ningún problema. Entonces esto es Claro. parte del proceso. Y vuelvo y reitero con Warren Buffett. Warren Buffett dice que el único mercado donde las ofertas se ven como cosa negativa es el mercado de las inversiones. Porque si usted va a Wendy's, usted va a McDonald's, usted va a Burger King y ve una hamburguesa al 80% de descuento, usted dice, no, esa me la compro yo hoy. O usted va a Apple y ve un celular al 90% de descuento, ese me lo compro hoy. O el 50% de descuento, eso me lo compro hoy. El único mercado que funciona diferente es las inversiones. Cuanto más caro está, más queremos ahí el promedio, queremos comprar porque decimos, no, sí está yendo bien. Cuando más barato está, pues ahí es donde más uno dice, no, pero que no vale la pena, mira que está bajando, que todo eso, y debería ser al revés, uno tiene que aprovechar las ofertas. Pero eso viene por parte de haber aprendido a invertir, de entender que, y no, es que al final yo creo que si mañana quiebro, igual me lo habré disfrutado el proceso de invertir. Eso va para todos. Se me vino mientras que estabas hablando y todo eso. Supongamos, caso hipotético, no estoy diciendo que sea real, pero supongamos que se reinician sus vidas. ¿Volverían a vivir la experiencia de aprender Pero, a tener la habilidad de saber invertir? pero se reinician en bajo qué condiciones. No sé nada, no tengo nada de Ah, experiencia. no, porque No, cierto, se reinicias, o sea, llegas al punto de donde no conocías nada de eso. a cualquier persona que esto no le simbolice nada quizá catastrófico, muerte o por así decirlo, que necesite pasar por un proceso para aprender a invertir, yo se lo recomendaría, porque a partir de ahí esa habilidad le va a permitir hacer de una persona diferente. Hay que cuidar todas las áreas de la vida, pero la área financiera hay que también ponerle su amor y por lo menos mi papá me enseñó la primera herramienta que te ayuda, que es el ahorro. O sea, Sí. que no puedes comenzar con inversión, tienes que comenzar con ahorro, así me lo enseñaba. Y ya yo por mi parte descubrí inversión. Entonces, primero comencé con el ahorro, pero hay una segunda que es el 50% y después se vuelve incluso mucho más relevante, que es invertir. No hay forma de tú ser financieramente estable, por lo menos en lo que yo concibo sin inversión. Entonces hay que aprenderlo. Dicen que el 1% de los cantantes apenas logra hacer, vivir la vida de ensueño, el 1% de los médicos logra vivir la vida de ensueño, el 1% de los abogados. En el trading y en las inversiones no es así. Todo el mundo que se llega a poner a invertir va a tener fracasos, pero de aquí a un largo plazo termina formando parte de esa vida de ensueño que Exacto, quería. eso es. Ya eso depende de qué nivel de ensueño, si con el Lamborghini o sin el termostato. Lamborghini, pues ya depende, pero por lo menos esa vida estable la vas a tener. Las inversiones te la van a ofrecer, solo es cuestión de tiempo. Y con la información correcta. Y con la información correcta, claro. Claro, claro, sin duda, porque si tú piensas que la inversión funciona de una forma que realmente no funciona, vienes con una expectativa que no es Si real. lo miramos ahorita de puertas para afuera, ahorita hay muchos vehículos para uno aprender, tanto a invertir como para temas educacional que tienen que hacer las personas, pues tener cuidado, ¿no? Averiguar mucho, indagar mucho a la hora de incursionar, pero ya digamos que el camino está un poco más pavimentado. Está, Pavi- A estas está, está- alturas de la vida. sí, Ya mucho más está. pavimentado. Yo a veces de verdad me Pero siento, tanto que se saturan, porque no hay mucha información. Hay Siento tanto yo que sí, hay mucha tanto. información, pero muy dispersa. Entonces, a veces la gente cuando entra a tocar esa información, yo personalmente saben ni siento por dónde que, empezar. exacto, entonces como que se trocan. ¿Que los mentores son necesarios? Sí, pero hay sí, que claro. saber elegirlos. Pero una pregunta ahora que están hablando de eso. Hoy por hoy, ¿qué sería lo más relevante al momento de uno poder ver una operativa? Yo sé que si al fin y al cabo uno logra tener un plan de trading, una estrategia, incluso el hecho tan tonto de tú decir, no, de 9 a 9:30 yo voy a hacer una entrada cual sea que sea, si me dio dos velas hacia abajo, ya entro a esa dirección, si me dio dos velas hacia arriba, entro a esa dirección, y con el hecho de que respetes tu riesgo, tú vas a mantener la cuenta de una forma bastante buena. Si la logras quemar, es porque pasaron 100 días mínimo, porque estás controlando tu riesgo. Pero también
es real que tener una estrategia con mayor efectividad pues te alivia en el camino. Entonces, ¿ustedes consideran que estos conceptos tan populares hoy día son realmente funcionales O necesarios. o necesarios? Yo te respondo de primero partiendo del punto de qué tipo de mercado es. Porque te voy a colocar dos ejemplos diferentes. El mercado de índices sintéticos y el mercado de Forex. El mercado de índices sintéticos es un mercado ficticio, no existe. No, no me lo menciones. ¿Por qué? ¿Para qué le metiste? Eso no es mercado. Sabes que yo estaba hablando con una persona, me dice, yo apenas lo conocía porque hay muchas personas que me han consultado, clientes, no, que si tienen sintéticos y siempre aclaramos, no, no tenemos sintéticos, pero tenemos índices de Estados Unidos, tenemos todo esto, Tenemos índices, pero no sintéticos. pero no sintéticos, exacto. Entonces yo no entendía qué era esto de índices sintéticos y de repente descubrí uno que se llama Volatility 75. 75. Y me decía, no, esto se basa en el oro. Ah, pero perfecto, tiene correlación con el oro. Está excelente. Ya me partes bien porque me estaba hablando de un activo refugio. Muy bien. Entonces yo le preguntaba, ¿y si yo le pongo la gráfica del oro y la del volatility, se parecen? Porque está correlacionado. Me decía, no, no tiene que ver. Entonces, ¿cómo está fundamentado? Digo, que no lo comprendo, no logro entender entonces cómo funciona, o sea, de dónde saca la data el sintético como para poder hacer el gráfico. Mira que yo intenté aprender muchísimo de ellos porque fue el mercado al que yo sí le logré sacar un buen, digamos, una buena ganancia, pero es un algoritmo. Eso es un mercado totalmente irreal. Entonces él se mueve es por la cantidad de traders que lo operen, cosa que no pasa con Forex. Con Forex lo que lo mueve son los institucionales. Claro. Entonces, para mí, por encima de un order block, una ineficiencia o un patrón armónico, lo que sean temas de análisis técnico, lo que mueve a Forex es la liquidez. ¿Ustedes qué dicen? Es que eso depende, o sea, es como tú, o sea, yo para mí todo es relativo porque todo en la es perspectiva, lo que te sirve a ti tal vez al otro no le sirve, Ujú. siempre y cuando te sirva es lo que sirve, ¿no? O sea, No, pero es que yo he oído una serie de teorías de cómo funciona el mercado, que por eso es que le pregunto qué sería como lo más relevante de entender. Por lo menos ya yéndome a lo personal, y esto no simbolizando un consejo de inversión, yo entiendo que tener claro el contexto de cómo per se funciona el mercado, es decir, esto es un vaso de agua y cuesta $5. Si hay mayor demanda, pues el precio va a subir porque de repente es un solo vaso de agua y todo el mundo lo quiere, entonces va a subir a $6. Si sigue habiendo más demanda, va a subir a 7 y así sucesivamente. Si de repente este vaso nadie lo quiere, pues yo voy a tener que de $5 bajarlo a 4 para poder tener demanda. Y así funciona el mercado. Por lo menos teniendo ese contexto, por eso que cuando el estrecho de Hormuz cerró, pues eso hizo que hubiera menos oferta. Si hay menos oferta, entonces la oferta que había se disminuye, entonces la demanda no va a poder ser cubierta, por eso entonces va a aumentar el precio. Es lógica. Entendiendo ese contexto te permite entender cómo funciona el mercado. Por eso yo digo, siempre es importante, pese a todo, el contexto. Ajá. Porque ya ahí tú tienes medio camino hecho para poder hacer la narrativa. Pero hay personas que no toman en consideración el contexto, solamente toman en consideración una línea de tendencia, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué tan real es, aunque te funcione a ti o funcione a otro, una forma distinta u otra, qué sería como lo que tiene más base dentro de las inversiones? ¿Qué te permite entender? ¿Qué te permite llegar a un punto de entendimiento que tú digas, no, la inversión funciona de esta manera? ¿Estos clásicos conceptos o quizás una mentalidad un poco más dedicada a lo que mencioné? Quiero saber yo su creo que un poco de los dos. un poco de los dos. Creo que es un mix, Van de la mano. sí, los dos son necesarios. Pues ahí también depende del tipo de trader que sea, pero es muy válido lo que tú dices de entender el contexto, porque entendiendo el contexto vas a poder tener un mejor panorama a la hora de poder tomar decisiones en el mercado. Claro. Lo veo de esa manera. O sea, la palabra que tú mencionas me parece perfecta, depende del contexto. Y lo que tú dices, o sea, y si es un trader tipo scalping que entras y sales en segundos o minutos, un trader intradía o un trader swing, pues ya depende de tu tipo de trading. Pero yo sí siento que uno puede compensar ambas como juntas. O sea, el análisis técnico con, digamos, tú leer un fundamental en Forest Factor y va a haber una noticia que, sí, Y el análisis técnico en estos conceptos popularmente conocidos, porque hay un tipo de análisis técnico que es un poco más como leer el mercado y entender lo que está pasando en base a X movimiento del precio, la acción del precio. Y hay otros análisis que son, por ejemplo, hay personas que son especialistas. Tú le pones ahí un gráfico y te dicen
qué tipo de vela es cada una. No, esta es una vela que sé yo qué sé yo cuánto, esta ahí me indica esto. Yo Y yo digo, pero Eso nunca me ha funcionado. Personalmente me fue funcionar verla, que la vela de no, oro lo y que van a la quemar. amarilla. Digo que no funciona, oyeron, no, lo van a quemar. Hay unas velas que uno intenta interpretar, ¿no? A fin de cuentas, las velas son información. Algo te están intentando decir. Entonces uno las intenta interpretar. Pero ya que los tres cuervos blancos, los tres cuervos men, Adoji, la estrella, mejor dicho, el dragón Que de aquí ya fuego, estamos, es que aquí ya estamos entrando en un mundo oscuro. Nos van a nos van a ver. Eso entra en No, un pero mundo estamos oscuro. viendo esto realistas, ¿no? Es como, a mí eso nunca me funcionó. O sea, yo soy más estilo Black que Eso no sirve, dice. y sí, pero no, o sea, puede que sí funcione. Usted lo dijo. No, o sea, Ya no hay- estamos en vivo. pero para mí, no, en fútbol, la verdad, y sobre todo en el oro, la liquidez, yo siento que lo mueve. Él siempre intenta barrer los stop loss de los compradores y vendedores minoristas. Claro, entonces tú te posicionas como un entendedor desde un punto de vista institucional. O sea, si yo fuera institucional, ¿qué haría? Y ahí entonces te da una perspectiva distinta. Digamos, Claro. los institucionales entran, así uno entre y haga lo que sea. Ahí el mercado no respeta ni soporte, ni resistencia, ni línea de tendencia, ni Fibonacci, ni canales, nada. Los institucionales son los que están ahí firmes. Entonces, ¿qué le toca a uno esperar? Que pase esa oleada. Dicen ahí, llegan a la Z. Fuck no, ay, era que tan bonito haber salido peso hace años. A ver, pero todos aprendimos por ahí. Ajá. Eso que ahorita hay mucha, o sea, hay muchísima información en lo que decimos, pero no calidad de información, ¿no? O sea, ahorita tú es como el que es el que está rentable en YouTube. O Después de sea, que tú aprendes muchas cosas, tienes que saber de todo lo que aprendiste que vas a utilizar, porque no todo lo uses. Y eso aplica para todo. ¿No sabes, saben que me he dado cuenta? Bueno, esto ya es como parte del tema, pero es que son tan notorios, hay muchos gurús que yo veo información que literal ni siquiera le cambian nada, es como pasan chat GPT y pasan la información a un guión y así mismo la replican. ¿No has visto gurús así? Sí, pues sí. No, pero que hay un meme ahora que dice, pagué Ah, $3,000 por el un curso, mentor. y se sienta y- Sí, sí, y dice como, tienes Pero que tienes- levantarte. Yo estaba como tú. No te está aportando nada de información. eso es horrible. Ah, sí, sí, sí. te dice, para que tú ganes, primero tienes que dejar de perder. Ese mismo video, ese mismo video. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero sí, creo que eso es una tendencia que es que al las personas no tener el conocimiento de realmente hacer inversiones, como tú decías, se van por el lado de la enseñanza, la mentoría y quieren sacarle provecho a eso y bueno, es que no tienen fundamento. Pero sí que cuando uno encuentra una persona que sí tiene fundamento, sí que uno dice, wow, que sí saque conocimiento de él. Ya uno de repente a veces si no tiene tanta habilidad se cuestiona, y ¿será que poder replicar lo que él ya me enseñó? Pero ya por lo menos el conocimiento te lo transmitió, cumplió con eso y el camino está mucho más fácil. Yo considero, y es también una frase muy popular que dicen muchas grandes personas que si a mí me tocara pagar todo mi dinero para que una persona que ya consiguió lo que yo quiero conseguir me enseñe cómo lo hizo, yo lo pagaría, porque simplemente me tocará simplemente replicar la fórmula, obviamente. Cuando, por ejemplo, ¿quién fue que mencionó Robert Kiyosaki? No, Ah, creo que un amigo. sí, Juan ¿verdad? Carlos. Ajá, entonces me dice también, ajá, hay fórmulas, porque de repente Robert Kiyosaki te la pone fácil, no, compras un apartamento, ajá, pero ¿y dónde está el dinero para comprar el primer apartamento? No, sí, Pero eso. me mencionó como la fórmula de, en este caso trading, con trading tú puedes comenzar hasta con $110 sin problema, replicar la fórmula y simplemente volvemos a caer en lo mismo, dejar que el tiempo haga Su trabajo. su trabajo y que multiplique el dinero. Y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría que, como siempre me gusta cerrar, como un consejo que ustedes le darían a su yo del pasado o a una persona que está comenzando. Yo estaría muy firme, digámoslo así, muy parado sobre la raya del entendimiento y la conciencia. O sea, digamos, no quiero que alguien más, no me gustaría que alguien más, o que mi yo del pasado, ¿no? Y el que ya lo hizo, cometiese el error de por querer acelerar los procesos, tomar de pronto no más las decisiones, sino más bien decisiones precipitadas que conllevan a un resultado negativo. Entonces, más bien es como eso, saber en qué momento tomar cada decisión. Bueno, ya estoy listo, tengo $200, los voy a invertir en educación. Listo, ya aprendí esto. Pero verdaderamente estoy listo para fondear una cuenta y empezar a operar, o más bien debo aprender un poco más. Entonces, es como eso, generar esa conciencia, yo ser muy consciente en qué momento tomar cada una de mis decisiones, tanto para inversión, es más, saliéndonos del tema de las inversiones, temas amorosos, familiares, ir al gimnasio, cualquier tema, saber en qué momento tomar cada decisión. O sea, yo a mi yo del pasado le agradezco todo porque eso que me llevara a mi yo del presente, a mis errores, a mis virtudes, a todo, porque pues lo agradezco porque todo es un proceso
A mí yo el presentarle un consejo, principalmente a las personas, no solo para la parte del trading, sino para su parte personal, ¿no? Forzar su mentalidad, forzarla, crecerla, tener un mejor nivel de conciencia, porque eso es lo que te lleva al siguiente nivel, no solo en el trading, porque considero que si no estás bien en tu parte mental, espiritual, ningún área financiera atrás están bien. Entonces, ¿qué puedo decir? Viva el proceso, no viva el que dirán, viva esto porque prácticamente lo van a criticar, que si es alto, si es chiquito, si es flaquito, si es negro, si es gordito, si lo que sea, no viva a los demás, crean usted, porque a veces muchísimas personas no consiguen lo que quieren en su vida porque no creen en ellos mismos. Entonces, crean usted como nunca, sin importar la cantidad de haters que tenga encima, y si no tienes haters es porque no estás haciendo ruido. Brian, En mi caso, para una persona que esté empezando, primero que deje de estar pensando en ganar ya. Ahorita con la tecnología que hay muchas formas de poder poner a trabajar tu dinero de forma automática mientras que tú estás estudiando. Eso es como tener un negocio automatizado mientras que tú estás en la universidad y que ese negocio te pague la carrera. Así lo veo yo ahorita y cuando yo estuve iniciando en ese mundo me hubiera encantado tener ese sistema real, acorde con, o sea, con el planito que funcionara en automático, mientras que yo estaba concentradito estudiando sin esa presión de querer ganar ya y hacerlo todo así por esa ansiedad de querer ganar. Entonces, lo primero es conseguirte un sistema que te permita estar tranquilo a la hora de estar educándote. Y segundo, en el momento en el que seas consciente de que estás en el camino de las inversiones, enfocarte como si estuvieras en una carrera profesional. Tómatelo muy en serio. Yo digo, si estás viendo esto, o sea, de verdad, tómatelo en serio porque no es nada fácil. Para mí es el mundo del trading, las inversiones son la forma más difícil de hacer dinero fácil, pero llegar a ese punto hay que ser consciente de que tienes que vivir ese proceso como lo decía Miguel. Y a mi yo del pasado le diría que no se rinda, que siga, que está haciendo las cosas bien, que tenga un poquito más de inteligencia financiera. Eso sí le diría, es como, güey, vas a ganar mucha plata, pero edúcate financieramente en ese momento. Pero de resto, bien. Y tener presente que en este mundo hay dos tipos de personas. En lo que sea que estés pensando hacer en tu vida, recuerda que hay dos tipos de personas que son los que ven cómo pasan las cosas y no hacen nada por cambiar su estilo de vida y siguen haciendo ahí lo mismo, lo mismo, lo mismo. Como decía Albert Einstein, locura es pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. haciendo siempre la misma ecuación. No, me recordaste un punto, porque es que hace un año con lo de los aranceles, yo le decía a un compañero, acá hay tres tipos de personas en esta situación. Las que lo van a ver y no van a hacer nada. Las que ni siquiera se van a dar cuenta que esto está pasando, y las que lo van a ver y van a hacer algo. Entonces, procuremos ser ese tercer tipo de persona. Hay que ser los que vendieron tapabocas en pandemia. Sí, literal. Y ya para terminar la idea, está la segunda persona, que es la que ve la visión, toma la acción y hace que las cosas pasen. Entonces ya es decisión tuya qué tipo de personas quieres ser en tu vida. Mira que ahí antes de culminar, qué pena, mm, hacer que las cosas pasen. A veces muchísima gente no hace lo que quiere o no logra los sueños por miedo. Y no, y a veces quiere, pero no hace entonces. Entonces, Y piensas que bueno, ser trader es hacer dinero, lo relacionan con eso, por ejemplo. No, ser trader no es eso. Ser trader comienza incluso desde el hecho de tú tomar la decisión de que si tuviste $10 y compraste un libro, comenzaste a leer. Ese es el primer paso, desde lo más sencillo que te puede aportar, que hablamos anteriormente, y es que cualquier hábito que tú puedas reconfigurar, a lo Desarrolla, mejor ya te estás haciendo te está cada día sumando. más trader, claro, más inversor, más exitoso. No quieras esperar que sea un paso gigantesco el que te dé el cambio. Y re- Suma mucho más los pasos chiquitos. ahí lo que tú decías, y por eso hay una estadística que dice que una persona después de 100 días no es la misma, porque dice que es mejor dar 1% mejor cada día, en el año son 365% mejor de lo que empezaste. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por tenerlos acá y Gracias a ti, José, Gracias por la por la invitación. invitación. Gracias a RoboForex también por la invitación. poder conversar con ustedes. Yo sé que detrás de ustedes hay historias individuales mucho más que lo que me contaron. Por lo menos me gustaría que la audiencia se pueda haber sentido identificada con algo que ustedes hayan dicho, porque eso, de verdad que eso ayuda mucho. Yo no sé si a ustedes les tocó experimentar, ver a otra persona y sentirse como aliviado, decir, coño,
pasó por lo mismo que yo, por fin nos doy. Sí, muchas veces. Porque de repente sentirse que eres el único te hace sentir un poco menos. Entonces espero que este conversatorio les haya podido ayudar a nuestra audiencia, que sé que muchos han pasado un proceso, que otros lo están pasando y que otros ya llegaron a pasarlo y están bien, pero sí ayudar a esa persona que está comenzando. O sea, porque a mí me hubiese gustado que me hubiesen ayudado. Total. Entonces, de verdad que sí, muchísimas gracias audiencia de RoboForex por acompañarnos, estar aquí hasta el final de esta entrega de APIP de cuentas y será para una próxima ocasión que los tendremos nueva vez. Nos vemos.